Amén. Bien, pues vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar y vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos permite estar aquí. Gracias porque todo lo que hoy somos, todo lo que hoy tenemos es un regalo de tu gracia, Padre. No hay nada que reclamarte, no hay nada que decirte, Señor. Al contrario, gracias por todo hasta este momento. Te pedimos que en este tiempo de clase nos ayudes a estar atentos a tu palabra, a tu voz, a todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, para que podamos ser edificados, también ser instruidos, redarguidos, Señor, para que si algún día, Señor, tú nos das la oportunidad, poder compartir de lo que hemos aprendido a aquellos que tú pongas en nuestro camino, Padre. Guárdanos de querer usar todo este conocimiento solo para presumir y ayúdanos, Señor, a apreciar y amar tu palabra y recibirla con agradecimiento y gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén. Ok, entonces hoy vamos a continuar con Cristología. Vamos en la lección, es la lección número 18. Estamos hablando del mesianismo de Jesús. Y con este apartado estamos cerrando lo que es la Cristología, no con esta clase, sino con esta sección. Van a ser algunas más. Pero estamos cerrando con el mesianismo porque cristológicamente hablando, esta es una parte muy importante como todas, pero que nosotros como cristianos tenemos que entender, porque como nosotros no somos de sangre judía, o sea, además de no tener sangre judía o no somos hebreos, no crecimos de aquel lado del mundo, no tenemos la cultura, y nos hace falta aprender a conocer un poquito esa cultura para poder ver cómo fue que los judíos veían o vieron a Jesús y cómo era la idea, la imagen que tenían del Mesías que ellos todavía esperan. Porque Jesús, según su perspectiva, no entró o no encajó con lo que ellos esperaban del Mesías, y al mismo tiempo ver cómo sí en nuestro Señor Jesucristo se cumplen las profecías del Mesías, las profecías que se tenían que cumplir en esta primera venida, porque hay otras que se van a cumplir cuando Él regrese, ¿ok? Entonces, con la ayuda del Señor y la guía de su Espíritu vamos a estar aprendiendo. Entonces aquí vamos a tratar yo les pido, hermanos, que su atención y dudas, pues ya saben, pueden preguntar, todo eso al final de la clase, no pasa nada, pero estar atentos a todo esto porque es importante conocerlo, aprenderlo, saberlo, porque es parte de lo que tenemos que saber. Porque si nos preguntan a nosotros, bueno, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Bueno, sí. ¿Y por qué? Muéstrame cómo se cumple. Y muchos cristianos, el conocimiento no es lo más importante, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el corazón, es la obediencia a Dios. Aún con todo y eso, es importante que pues nos echemos ahora sí como decíamos, nos echemos el clavado a la Biblia y las Escrituras para que nos enseñen acerca de quién es Él en todo el sentido de lo que eso quiere decir. Y en este caso de nuestro Señor Jesús es de quien debemos estar siempre aprendiendo. Amén. Entonces vamos a iniciar. Nos quedamos en las expectativas mesiánicas. ¿Ok? Esta es la parte 3 de la clase 1, ¿qué es el Mesías? Esta es la parte 3. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo como veo, habría una última clase más, una última parte más de esto, y ya entraríamos en el cumplimiento o cómo nuestro Señor Jesús cumplió todo lo que tenía que cumplir el Mesías en esta primera venida. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hablar de algunas cosas todavía un poco más contextuales. Se va a sentir todavía como una introducción, porque sigue siendo todavía una introducción. Si alcanzamos, vamos a ver algunos pasajes. ¿Se acuerdan la vez anterior habíamos dejado ahí una tarea, meditar en algunos pasajes? Eso como tal no les iba a preguntar no les iba a revisar eso. Simplemente para venir ya con un poco más de noción de lo que estaríamos tratando. Entonces, voy a hablar de lo que fueron las expectativas mesiánicas, por lo menos dos de las más populares que hay, o que hubo en el tiempo de Jesús. Y si alcanzamos, a ver si podemos analizar al menos un pasaje que dijimos la vez anterior. Amén. Entonces, miren, la primera expectativa era de un Mesías político, ¿ok? Y esta es
voy a mencionar solamente dos, que son las más comunes, las más populares, pero obviamente que pueden entrar otros matices, ¿no? Puede haber otras más. Pero nosotros nos vamos a quedar con dos. La primera es un Mesías político, es la primera expectativa. O expectativa quiere decir lo que esperan, ¿no? Lo que esperaban que sucediera. Un espectador es el que está viendo, observando, esperando algo, ¿ok? O como que espera que suceda algo, ¿ok? Ahora, cuando vamos a entender aquí, vamos a ver cómo es que el pueblo judío interpreta la teología del Mesías o la obra del Mesías desde su herida nacional, porque acuérdense que aquí va a haber mucho, voy a mencionar algunos datos históricos, culturales, pero es para podernos empapar un poquito más de cómo era la idea, la imagen que ellos tenían del Mesías que esperaban y aún esperan, ¿no? Hoy es un poquito diferente que en esa época, porque Israel no está conquistado por otro país, digámoslo así, ¿ok? Ahorita sí existe el Estado de Israel. No es el mismo Israel bíblico, ¿ok? Quiero aclarar eso porque muchos tenemos la idea de que el actual Estado de Israel es lo mismo que leemos en el Israel bíblico, de los tiempos bíblicos, y no es lo mismo, ¿ok? Luego, cuando lleguemos un poquito más ahí, voy a explicar la diferencia entre el Estado actual de Israel y la diferencia del Israel en tiempos del antiguo Israel, cuando había un rey. Ahorita no existe un rey en Israel, ahorita es un presidente el que está. Muchas cosas que son diferentes. ¿Por qué? Esto nos ayuda para poder, obviamente, también entender cómo está la situación y bueno, sobre todo a la hora de orar por Israel. Nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel para que se cumpla lo que Dios tiene para ellos. No son nuestros enemigos, ¿no? Solamente que Dios está tratando y trata con su pueblo de una manera, porque acuérdense que así como nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes en muchos aspectos, en actitudes, en aptitudes, ¿verdad? A lo mejor yo soy más lento para correr que mi hermano Eri, a lo mejor es más rápido y dice, mira que corre más, está más delgado que yo. A lo mejor él me gana a correr, ¿verdad? Pero pues a lo mejor yo soy bueno, no sé, haciendo castigos en el aire, no sé, una habilidad que se le venga a la mente. Entonces cada quien tiene diferentes, ¿ok? ¿Sí me explico con eso? Diferentes actitudes y aptitudes. Carácter, naturaleza, personalidad, ¿ok? Y Dios nos trata de manera diferente a cada uno. No nos puede tratar igual, o no nos trata igual más bien, porque no todos aprendemos de la misma manera, no crecemos al mismo ritmo y al mismo tiempo. Dios sabe cómo hablarnos. Esa es una de las cosas más hermosas, bueno, en lo personal, muy hermosas y muy cosas que me impactan a mí de Dios, porque Él de verdad sí sabe cómo llegarnos a cada uno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Sucede algo muy parecido con la nación de Israel. Como Él les advirtió de que si se alejaban y todo lo que ya sabemos de los mandamientos, iban a ser dispersos, iban a ser conquistados. Eso ha pasado, hermanos. Ahorita el pueblo de Israel, las 12 tribus no están en la tierra santa, como se le llama, están dispersos. Entonces, pero es el trato de Dios hacia ellos. Entonces Dios se va a encargar de nuestra oración hacia ellos, es pues que puedan creer en el Evangelio, que llegue el Evangelio allí y que se puedan acercar a Dios, que puedan volver, entre otras cosas, ¿no? Pero que se haga la voluntad de Dios sobre el pueblo de Israel, específicamente la nación hebrea, no la nación judía. Bueno, la nación de Israel, ¿no? Porque judío es de la tribu de Judá, ya sabemos. Bueno, ahora, entonces vamos a ver esta expectativa del Mesías político. Miren, Israel en esa época, en la época de Jesús, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, estaba gobernado, conquistado por Roma, ¿ok? No solo era una pérdida de poder, era una pérdida de sentido. Miren, cuando nuestro Señor Jesús nace, en esa época, Israel lleva siglos sin soberanía real. O sea, no había un rey legítimo, ¿ok? No había eso. No como en los días del rey David o en los días del rey Salomón. No estaba así. No había un rey. Para ese momento, para el momento que nuestro Señor Jesús nace, ya han pasado por babilonios, persas, griegos, y ahora estaban bajo los romanos. Para el judío del siglo I, esto no era simplemente una secuencia histórica, era una anomalía teológica, ¿ok? En la mentalidad hebrea, fíjense, para poder entender esto, Dios reina. O sea, por sobre todas las cosas, Él es el rey.
Porque hay oraciones que ellos tienen, luego no sé si han escuchado que le dicen Rey Eterno, porque lo ven como el Rey, y es lo que Él es, ¿no? O sea, así lo ven. Acuérdense que para los judíos, para el hebreo no existe la Trinidad, ellos oran al Padre solamente, no oran al Espíritu Santo, no nada de eso, ellos oran al Padre. ¿Okay? Entonces, para ellos, para la mentalidad hebrea, Dios reina, Dios da la tierra y Dios pone y quita reyes. Por eso, la pregunta no era quién gobierna Israel, sino porque ellos creían y creen firmemente que Dios gobierna sobre Israel. Entonces, para ellos la pregunta no era quién gobierna Israel, sino por qué Dios permite que, digámoslo de esta manera, que los gobiernen los gentiles, o sea, los gentiles, los que no son de sangre judía, ¿ok? Era la pregunta que ellos podían tener en mente al observar toda la historia en ese momento. Roma no solo era un imperio extranjero, hermanos, era un imperio pagano. Ya a lo mejor hemos leído cómo era su sistema religioso, sus dioses, etcétera. Era pagano, era idólatra y también era blasfemo. O sea, era algo horrible, digo, en el sentido espiritual, ¿ok? Como imperio, como lo fueron en un momento imperio, y como reino. Entonces tenían todo esto. Entonces, según la ley o según la Torá y los profetas, Israel, porque ese es el problema que había de fondo, ¿ok? Según los profetas y la Torá, Israel debía, fíjense bien, porque esto está en las profecías. Si alcanzamos a ver algo de esto, lo vemos, o sea, a lo suficiente, pero nos vamos a centrar más en la figura de Jesús, pero igual puede entrar esto aquí, lo vamos a ver, si lo alcanzamos, si vemos que si está bien, lo explicamos un poquito más, pero a grandes rasgos, Israel debía ser cabeza y no cola. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, esa frase sale de una profecía, pero esa profecía es para el pueblo de Israel, o de una promesa para el pueblo de Israel, y más bien, más que promesa o solo profecía, era algo un poco más, era un principio. Entonces, según, ¿verdad? En lo que se dice en las escrituras, en este caso los profetas y la Torá, Israel debía ser cabeza, no cola, las naciones debían venir a Sión, y el trono de David debía permanecer, ¿ok? Esto está escrito en las profecías. Pero en ese momento de la historia, la realidad era todo lo contrario, ¿ok? Esto a cualquier judío de la época le producía un conflicto, o le podía producir un conflicto o una tristeza, ¿verdad? O una tensión muy profunda. Porque un judío, un hebreo, bueno, un judío, voy a decir la palabra judío más bien, un judío de la época podía decir, si somos el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ¿por qué vivimos como un pueblo sometido? Esa era una pregunta muy legítima, o no legítima, más bien una pregunta completamente natural que podría salir de sus corazones o de su mente. Porque no había un rey, no eran libres políticamente, o sea, no eran un reino, estaban conquistados por otra nación. Entonces no veían lo que Dios le había dicho, no lo veían en la realidad. Además había opresión. El dominio romano era pues bastante notorio. Roma entendía algo muy bien, fíjense. La paz se mantenía no solo con leyes, sino con un terror visible. Recordemos que el Imperio Romano, voy a quitar el cubrebocas porque ya me empecé a asfixiar. Ay, entonces, retomo. Entonces, recordemos que el Imperio Romano tuvo una muy buena estrategia a la hora de conquistar muchas naciones, ¿ok? Entonces, además de las leyes, también sabían imponer su poder. Y sabían infundir ese terror en las naciones. Por eso, hermanos, vemos que las legiones estaban siempre presentes. Usted y yo leemos historias de la época, de los días de nuestro Señor Jesús, y había soldados en todo el territorio, había soldados de Roma, soldados romanos. A lo mejor lo vemos más, lo tenemos más presente por las películas, ¿no? O las series, ¿no? De que en las calles había soldados. No es como hoy que los policías están ahí buscando a quién tumban, ¿no? A ver, cazando, a ver a quién. No, ellos estaban en las calles. Imagínense que el ejército de otro país, que nos conquista otro país, y los soldados de ese otro país estén siempre en las calles.
a todas horas ahí haciendo rondines y tal, y nomás ahí, pues obviamente que la gente iba a estar con miedo, ¿sí o no? Pues en cualquier momento nos podían hacer algo. Bueno, entonces las legiones estaban siempre presentes, las crucifixiones eran públicas porque era un castigo de los romanos, que ellos no lo inventaron como tal, ellos lo perfeccionaron, o sea, lo hicieron más horrible, pero eran públicas y la manera de castigar con la crucifixión era horrible. Entonces la gente miraba esos castigos y sí, obviamente le tenían miedo a estas leyes, a esos castigos. Y los castigos además eran desproporcionados, eran a la hora de castigar criminales, o no necesariamente criminales si fueran inocentes, pero a la hora de recibir los castigos por parte de los soldados era algo horrible, eran castigos horribles. Lo que vemos a veces en las películas, muchas veces es posible, hermanos, que se queden cortos a como realmente fue. Los azotes, los golpes, etcétera, 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 ¿no? Entonces la crucifixión no solo era una pena capital, era un mensaje político también. Esto le pasa, es lo que quiere decir este castigo, entre muchas cosas, y además de los demás castigos, lo que les decían a la gente cuando veían, o lo que el mensaje que transmitía el imperio era, esto le pasa a quien desafía al César. Imagínense, hermanos, saber que uno puede ser torturado hasta la muerte por desafiar las leyes de un gobierno. ¿Quién se iba a rebelar? ¿Quién se iba a levantar? Nadie. Entonces, aunque no todos sufrían violencia directa, sabían que les podía ocurrir. Sabían que Roma, pues, no negociaba, o sea, eran bien rudos, bien rígidos, no bien duros. Sabían que cualquier brote mesiánico sería sofocado también. Entonces, esto generó en el pueblo un miedo acumulado, ¿ok? Fíjense. Generó también un resentimiento muy profundo, pues obviamente a Roma, pero pues igual muchos contra Dios, y una esperanza desesperada. No querían esperar generaciones, querían una intervención divina en ese momento. Por eso, hermanos, luego que lleguemos ahí, pero no me quiero adelantar mucho, ya empieza a tener un poquito más de sentido, porque cuando vieron algunos, no todos, vieron a Jesús, lo quisieron hacer rey. ¿Se acuerdan en una parte de los evangelios? Y lo quisieron hacer rey porque vieron... Esos pocos vieron en Jesús al Mesías o al libertador, pero no al libertador espiritual, sino, hey, este hombre es el que puede liberarnos de Roma. O sea, por eso les surgía que se levantara, porque ya no quieren estar así. Era lo que más, entre otras cosas, ¿no? Obviamente todo esto es algo acumulado, pero bueno, esto explica una parte del porqué de esa reacción. Ahora, vamos a la parte de los impuestos. Miren, aquí vamos a ver cómo la economía incluso se llega a volver idolatría. Los impuestos romanos no eran solo una carga financiera, eran una declaración de lealtad. Así era como era visto. ¿Por qué? Porque pagar los impuestos, en este caso a Roma, o al gobierno de Roma, era reconocer algo que iba en contra de un principio de un judío, que era reconocer al César como Señor. ¿Okay? Eso era lo que significaba. Pagar los impuestos era sostener un sistema pagano. O sea, porque le estaban dando dinero al gobierno para que siguiera, pues, para que sus funcionarios, para que todos los que estaban en el gobierno siguieran trabajando, vivieran y siguiera el sistema. Le estaban pagando para que siguieran, pues, trabajando. Y además, pagar impuestos significaba aceptar la humillación nacional, porque el gobierno de los impuestos que recibía, eso lo utilizaban para muchas cosas, para cosas que tenían que ver con el templo, con la construcción de templos, adoración a sus dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, el tema del tributo llegó a ser algo explosivo. Aquí, ¿se acuerdan cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús sobre el impuesto o el tributo al imperio? ¿Se acuerdan? Que si es lícito pagar o dar el impuesto. Es lícito dar ese, maestro. Y aquí tiene sentido por qué se lo preguntan. Porque los judíos no lo pagaban porque querían. Bueno, nosotros tampoco pagamos los impuestos porque los queremos. Aquí ya es un poco diferente, pero ellos menos, porque ese impuesto, ese pago no era un dinero que se iba a usar
para algo que tenga que ver con el bien del pueblo de Israel o para adorar a Dios. Acuérdense que en el antiguo Israel, no me quiero detener mucho, pero cuando Dios los saca y los libera de Egipto y le da las leyes, había a manera de como impuestos, porque el que gobernaba era Dios, había ofrendas que tenían que traer, ¿se acuerdan? Harina, todo eso ya lo sabemos, ¿ok? Para el sustento de los sacerdotes, para que se siguieran haciendo los sacrificios, para que se adorara a Dios, para el sustento del templo. Para eso eran utilizadas las ofrendas y los sacrificios. Pero aquí para Roma no era para eso, era para alimentar y seguir sosteniendo la vida de los funcionarios o los trabajadores del gobierno, que además eran hombres paganos o adoraban ídolos. Por eso ellos tenían ese recelo o ese celo que ellos de parte tenían. Entonces, cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús que si era lícito pagar el tributo a César, esta pregunta no es una pregunta administrativa, es una pregunta teológica, es una pregunta de identidad. Porque si nuestro Señor Jesús decía que sí, ¿qué creen? Pues se iba a mirar como un colaborador del Imperio Romano. Pero si al mismo tiempo decía que no, entonces se iba a ser acusado como alguien como que estaba buscando hacer una revuelta, ¿ok?, contra el imperio. Entonces, si decía que no, pues uno que otro de los fariseos o los judíos le iba a decir al gobierno, mira, él dice que no pagan el impuesto, para aprenderlo. Pero si decía que sí, pues el pueblo de Israel, los judíos, se iba a poner en contra de Jesús. No, dice que paguemos el impuesto, es un idólatra. Entonces, la respuesta era una trampa perfecta para caer, ¿sí o no? Pero luego, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esa manera, hermanos, no me puedo quedar aquí para explicarlo, ya lo hemos dicho, incluso tuvimos una enseñanza al respecto, pero hermanos, es una respuesta tan llena de sabiduría y de la profundidad de Dios que los dejó sin palabras, porque no les dijo, porque el Señor Jesús nos enseñó algo muy importante, que tenían una responsabilidad y tenían que cumplirla con el Imperio Romano, y además eso no quitaba la responsabilidad que tenían con Dios. Eso nos enseñan hoy. Ese principio para nosotros es importante, porque los impuestos que pagamos aquí pues no son para construir iglesias, ¿sí o no? No sé, bueno, aunque hay recursos, ¿no? Pero no es especialmente para eso. Pero los tenemos que pagar, ¿sí o no? Porque son partes de las leyes. Porque si no lo hacemos, ¿qué nos va a pasar? Pues el gobierno se mete con nosotros, podemos perder nuestra casa, afectar a nuestra familia. O sea, nos vamos a meter en un problema innecesario. Además, que no es nuestro trabajo andar derrocando gobiernos. Así están las cosas y es lo que debemos de cumplir. Aquí, en este mundo en el que estamos, en el sistema en el que estamos, nosotros no nos van a premiar por ser cristianos. Por eso no debemos esperar que el día de mañana el gobierno diga, no, pues ahora vamos a recitar la Biblia, y no va a pasar. ¿Okay? Bueno, entonces ahí nada más lo dejo. Ahora, aquí viene la parte una parte muy interesante, que es la herida más profunda que tenían. Roma no solo dominaba, recordaba constantemente que dominaba. Recordaba mucho cómo lo hacía. Por ejemplo, con los estandartes imperiales, soldados en la ciudad santa y la fortaleza, una fortaleza en el templo, ¿ok? Que tenían. El templo, hermanos, una fortaleza llamada, fíjense, la fortaleza se llamaba Antonia, se llamaba la fortaleza, que vigilaba el templo. El templo, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque era el símbolo de la presencia de Dios y estaba bajo el control romano. Eso también les pegaba. Esto era algo devastador, hermanos, para la mente hebrea. Ahora, Israel no solo vive el presente, vive comparándose con su pasado. Constantemente ellos vivían, ¿verdad?, recordando las glorias pasadas al rey David, cuando se expandió el reino, al rey Salomón, cuando fue la gloria. Pero ahora no había nada de eso. Entonces esto alimentó la expectativa. Dios debe restaurarnos como antes o mejor. Y esto hace que tengan esta idea de un libertador político, ¿ok? Esperaban una especie de un nuevo éxodo, como lo que sucedió en Egipto. La historia fundacional de Israel, o lo que o lo que provocó que se fundara, que se creara la nación de Israel, ¿verdad?, es el éxodo. O sea, la historia fundacional de Israel es el éxodo. ¿Por qué? Porque cuando salen como una nación nueva,
como el pueblo de Dios para ser gobernados por Él, libres de la opresión de Egipto. Entonces, Dios liberando a su pueblo de un imperio opresor. Por eso la lógica era muy clara. Antes era Egipto y ahora es Roma. Antes fue Moisés el que Dios usó para libertarlos o liberarlos, pero ahora, o sea, en esos días, obviamente, ahora vendrá el Mesías. Entonces, vemos que cómo tiene sentido, por qué esperaban que el Mesías hiciera eso en cuanto apareciera. Porque no buscaban un arrepentimiento como tal, buscaban una intervención. Buscaban un restaurador del reino. Lo que leímos en la ocasión pasada, en 2 de Samuel, en el capítulo 7, sobre la promesa davídica como esperanza nacional, no se les había olvidado. No lo habían olvidado. En el trono eterno de David, el trono más bien eterno de David, seguía siendo la base de la esperanza mesiánica. Por eso, fíjense, acompáñenme a leer Hechos capítulo 1, versículo 6. Sé que estoy explicando mucho a manera general y que se siente como una introducción, pero todo esto es necesario para que vayamos teniendo más clara la imagen. Hechos capítulo 1, vamos a leer Hechos, libro de Hechos capítulo 1, pero fíjense, vámonos hasta el versículo número 6, ¿ok? Hechos 1, 6. Hechos 1, 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué le preguntaron? Señor, ¿restaurarás qué? El reino de Israel en este tiempo. Esta pregunta ya tiene más sentido, un poco más, porque entendemos que no solo se referían a algo espiritual, se referían a algo político, ¿ok? Porque eso era lo que esperaban, eso era lo que anhelaban que sucediera. Esto no es ignorancia, esto es una coherencia con su expectativa, por eso le preguntan eso. Porque ¿qué era lo que querían? Querían un rey, querían un trono, querían un territorio, y lo siguen queriendo. Querían un ejército, un reino que se pudiera ver, ¿okay? Que se pudiera medir qué tan grande era y que se pudiera defender. Era lo que estaban esperando y lo que sigue, ¿no? Que viniera un líder nacionalista, el Mesías como un defensor de los judíos, ¿ok? En el judaísmo del segundo templo, o sea, en los días de nuestro Señor Jesús, Israel es el centro del plan de Dios y las naciones están fuera del pacto. Por eso el Mesías debía favorecer a Israel, juzgar las naciones y elevar a los justos. Digo, aquí a lo mejor nos pueden venir muchas preguntas. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús no hizo eso en ese momento? Bueno, es lo que vamos a aprender por qué no lo hizo, pero lo va a hacer, ¿ok? No había espacio para amor al enemigo, que era lo que decía Jesús, ¿se acuerdan? O sea, ellos querían esto, querían el ejército, querían ya ser libres, querían ser el reino glorioso de antes. Querían tanto eso que no había espacio para amar al enemigo. No había espacio para incluir a los gentiles, que los despreciaban, a los samaritanos, ¿recuerdan esa parte? No había espacio para la misericordia universal. Todo eso parecía una traición para lo que ellos esperaban como un Mesías. Entonces, la expectativa de un Mesías político no era producto de la ignorancia, sino era de una lectura parcial de la Escritura desde el sufrimiento. Entonces el problema no fue leer mal la Biblia, sino leer solo desde la herida que ellos tenían, ¿ok? Entonces, esta fue la expectativa política, ¿ok? Por eso ellos esperaban a un político, un Mesías político, en el sentido de que pues que ya quitara el gobierno de Roma, que ya fuera él el que iba a reinar, que se sentara en el trono y ya fueran libres de Roma, ¿ok? Por eso ellos tenían esta idea y tienen esa idea, y en ese momento era un poco más fuerte. Ahora, la otra era del libertador militar. Miren, esto también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque veían al Mesías
como un guerrero victorioso, así como lo fue David. Recordemos que el rey David fue un guerrero, ¿se acuerdan? Él era un guerrero, era un soldado. Entonces, para la mente judía, David no solo era un rey, era el modelo del rey ideal. No solo por su corazón, sino también por su capacidad militar. Y eso es lo que había, es la imagen que ellos tenían y tienen. Porque David, vamos a ver algunas cosas. David, ¿qué fue? Fue ungido por Dios, fue valiente en batalla, fue victorioso con enemigos externos y además el que aseguró las fronteras de Israel, o sea, la expansión del reino. Entonces, en la memoria del pueblo de Israel, en la memoria colectiva, David representaba lo siguiente: un líder que vence al enemigo con la ayuda directa de Dios. Por eso la figura del rey David es demasiado importante para ellos y demasiado respetada por la historia, por cómo Dios levantó a David. El problema de la memoria entonces que tenían era el siguiente: Israel recordaba a David venciendo a Goliat, recordaba a David venciendo a los filisteos. No vamos a ir a todos los pasajes y a todos los episodios, pero esto ya lo sabemos de alguna manera, David venciendo a Goliat, derrotando a los filisteos, David expandiendo el reino, conquistando. Pero el pueblo recordaba todo esto y olvidaba su arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando David falló al Señor? Eso se les olvidó, o se le olvidaba, o se les olvida a veces. Su quebranto y su dependencia de Dios. Por eso no esperaban un Mesías con el corazón de David, sino con la espada de David. Por eso Jesús chocó, entre otras cosas que vamos a ir aprendiendo, chocó con la idea o la imagen del Mesías. Entonces tenían esa idea de un libertador militar, de un guerrero, por esto, por la influencia de la figura del rey David y por otra figura que fue alguien llamado Judas Macabeo. Su historia es real, o sea, él sí existió, pero está en un libro apócrifo. Entonces ahí nada más voy a recordar un poco de lo que él fue. Judas Macabeo no es una figura menor. Para el judaísmo del siglo I, él era un héroe nacional reciente. Muchos lo miraban así, ¿Por qué? Bueno, porque en el siglo II antes de Cristo, vamos a ver algunas cosas, y el imperio seleucida oprimía a Israel. Ellos profanan el templo y prohíben la ley. Hay prohibición de la ley. En ese momento de la historia se levanta este hombre llamado Judas Macabeo y lidera una rebelión armada. La historia está en el libro ese de los primeros, pero no vamos a leer, no lo vamos a estudiar ahí, pero solamente voy a mencionar esto porque es importante, porque también tenía su influencia, Tenían esta figura. Entonces Judas Macabeo lidera la rebelión armada, él derrota al imperio superior, recupera Jerusalén y purifica el templo. Fíjense esto, Esto quedó bastante bien grabado en la memoria del pueblo, como Dios sí puede liberar a su pueblo por medio de la espada. O sea, ellos sabían esto, entonces Dios lo puede volver a hacer. Y el Mesías o el que debía ser el Mesías, o al que esperaban y al que esperaban, tenía que hacer esto también. Entonces, el problema no fue la liberación en sí, sino la interpretación que quedó. ¿Por qué? Porque se asumió que la violencia podía ser un instrumento divino, que la guerra santa era legítima y que el Mesías vendría a hacer lo mismo, pero a una mayor escala. Este fue el problema. Ellos asumieron y asumen todo esto. Aquí la esperanza mesiánica entonces se militariza, porque se empieza a ver al Mesías como una figura militar, pues a un soldado, un general, etcétera, Veían al Mesías como un guerrero, porque la esperanza dejó de ser solo espiritual y se volvió política, se volvió militar y se volvió nacionalista. Entonces, la fórmula es sencilla, o para entenderla nosotros. Dios está con Israel, Israel pelea y Dios garantiza la victoria. Eso era lo que ellos tenían. Entonces no tenían en su mente, no podían o no concebían, la mayoría, porque hubo sus casos especiales quienes sí creyeron, porque los apóstoles creyeron que Jesús es el Mesías,
y algunos más discípulos del grupo de Jesús, ¿ok? Los que quedaron cuando él se fue, que no solo fueron los 12, fueron más, ¿ok? Pero a excepción de ellos, no se concebía un Mesías débil. ¿Sí me explico? Ahora ya tiene un poquito más de sentido por qué no, para muchos, sobre todo los fariseos, no encajó Jesús en la imagen que tenían del Mesías por la interpretación bastante un poco equivocada, por decirlo así, de los textos bíblicos. Jesús no encajó porque no esperaban o no concebían a un Mesías débil, a un Mesías sufriente o pacífico, de la manera en como Jesús lo fue. Esta fusión es clave porque miren, bueno, esta parte es clave porque Dios peleando por Israel e Israel peleando por Dios. Esto es clave porque el nombre de Dios para ellos les daba permiso, o sea, en el nombre de Dios tenían el permiso de hacer la violencia necesaria para ser libres, o la guerra necesaria para ser libres. La causa nacional se vuelve una causa divina. Por eso para ellos la guerra, a nosotros decimos la palabra guerra y ¿qué pensamos? Pues que es algo horrible, ¿sí o no? Es algo malo, es algo que tenemos que evitar. Pero para la época, y todavía un poco para esta parte del mundo, la guerra es un instrumento que se puede usar en nombre de Dios, siempre y cuando la causa sea esa, en nombre de Dios. Pero se nos olvida que nosotros como tal no podemos hacer la guerra en nombre de Dios sin que Dios respalde eso. No es porque lo deseemos. Además en las historias de las guerras bíblicas, en el Antiguo Testamento está más respaldado esto. Entonces, aquí entonces la fe corre el riesgo de convertirse en ideología. Por eso, hermanos, se decepcionan cuando Jesús no pelea. Un Mesías que no encaja en su molde. Jesús, nuestro Señor, rompe todas las expectativas militares, porque ¿qué pasa con Él? No organiza un ejército, ¿sí o no? No se levantó, a ver, tú Pedro, tú eres el que trae los cuchillos, a ver, no. No organiza peleas, no llama a la rebelión, no apela a la fuerza y no responde a la violencia con violencia. Incluso reprende a Pedro. Ahora sí que te acuerdas de ese episodio. ¿Se acuerdan cuando sacan la espada? ¿Se acuerdan? Esta imagen, ¿qué podría o qué provocó en muchos judíos de esa época? Pues confusión, en algunos desilusión y en otros sospecha. Porque a ver, pero ¿por qué tú, si eres el Mesías o dices ser el Mesías, por qué no te levantas en armas y ya haces la guerra y derrocas o quitas el gobierno de Roma? Porque esa no era eso no fue lo que vino a hacer Jesús primeramente. Porque ¿qué es lo que predica el reino de nuestro Señor Jesús? Él nos habla de amar al enemigo, ¿sí o no? ¿Quién es el enemigo número uno de nosotros? ¿Sabía? ¿Se acuerdan o no? Nosotros. Yo soy mi peor enemigo. Pues me tengo que aprender a amar. No como el amor egoísta del mundo, a lo que llaman amor propio, de desear gente y cerrarte con límites exagerados. Eso no es amor propio. Sino entender, con la ayuda de Dios, cuál es nuestra posición y nuestra condición delante de Dios. Aprender primero pues a enamorarnos de Él para podernos amar a nosotros y poder amar a nuestro prójimo y al enemigo también. Orar por el perseguidor, poner la otra mejilla. No, hombre, los mexicanos somos bien bravos, ¿sí o no? Nos hacen algo, me la hace, me la paga, pero eso no es el evangelio. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Me tengo que dejar de todo el mundo? Ese no es el mensaje del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando lo abofetearon? ¿Regresó? ¿Lo regresó? ¿Y por qué nosotros sí queremos regresar de las bofetadas? Ok, para muchos entonces esto no era espiritualidad elevada, era una debilidad inaceptable. Tristemente, así es como lo miraban. Por eso se escandalizan cuando Jesús muere en la cruz. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía el Mesías debía vencer. ¿Cómo es posible que crucificaron y se murió el Mesías? No entiendo. Tenía que vencer, no tenía que morir derrotado. ¿Se acuerdan?
Además, fíjense, la crucifixión tenía un significado. Era un fracaso total, era una vergüenza pública y además, acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Fíjense lo que dice ahí. Dice, bueno, vamos al 22, 21-22 de Deuteronomio, quinto libro del Pentateuco. Fíjense, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo que dice, y lo colgares en un madero, que dice, no dejaréis, versículo 23, que su cuerpo pase la noche sobre el madero. No me quiero tener mucho aquí, pero aquí ya tiene sentido porque en cuanto él muere, lo bajan, ¿ok? Bueno, entonces, en la cruz, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque ¿qué? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando Jesús muere en la cruz, esto resuena en su mente, o sea, esto viene a su mente y se acuerdan, este hombre ya está maldito, porque no puede, menos el Mesías puede morir. ¿Sí me explico? En un madero. Entonces un Mesías crucificado no podía ser el Mesías para ellos, ¿ok? Ahora, si un judío nos dice esto, hermanos, ¿qué le contestamos? A ver, pero ¿cómo es el Mesías? Si murió en un madero, pero la ley, en tu Biblia nos van a decir los mesiánicos, dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22-23, que un hombre que muere colgado es maldito por Dios. ¿Cómo? Explícame, ¿cómo es el Mesías? ¿Qué le vamos a decir? Oh, es que tienes que creer, ¿no? Bueno, se van a reír de nosotros. Ahora, no estoy menospreciando que tengamos la fe, porque nosotros creemos, pero quiero que entendamos que muchas veces eso, ahora, no es el chiste ganar debates, pero es importante que nosotros entendamos por qué estamos convencidos de que Jesús es el Mesías. ¿Sí me explico? Ahora, para muchos seguidores, la muerte de Jesús cerró el caso, confirmó que no era el libertador esperado. Por eso muchos salen huyendo, se esconden y se desilusionan. ¿Se acuerdan de los que había 2 discípulos cuando Jesús resucita? ¿Se acuerdan de ese episodio? Que se los encuentra de camino. ¿Se acuerdan? Dice el evangelio que eran discípulos y estaban tristes porque iban hablando de todo lo que había pasado. Y el Señor Jesús se molesta con ellos. Porque ellos en ese momento que lo siguieron, fueron sus discípulos, pero ya estaban desilusionados. Creímos que Él sería... Estoy parafraseando, ¿se acuerdan? Que iban camino a Emaús. Entonces, la cruz destruyó entonces la expectativa militar. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la expectativa mesiánica de un guerrero nació de la historia, fue alimentada por las victorias pasadas y se fortaleció por la opresión presente. Pero Dios no vino a vencer imperios con espadas, ¿ok? O sea, en esta parte, vino a vencer el pecado. Ese es el imperio que vino a vencer, el imperio del pecado con una cruz. Amén. Ok. Aquí, hermanos, hasta este punto, espero haya explicado lo haya podido explicar. Por eso no cité muchos versículos aquí, porque vamos a entrar a examinar algunos pasajes. Ok. Ahora, hasta aquí sí quedó un poquito claro esta parte de por qué tenían la idea de un Mesías político y un guerrero, ¿okay? Por todo esto que ya expliqué. Ahora, no lo vamos a alcanzar completamente, pero acompáñenme a leer, dejamos 3 pasajes nomás, vamos a alcanzar un poquito, me regalan 7 minutos nada más. No importa que no se acuerde de todo lo que yo dije, pero deme estos 7 minutos nada más, ¿ok? Aquí es todo, 7 es el número de Dios, acuérdense, ahí pónganse teológicos, ¿no? Miren, vamos a leer este pasaje y vamos a examinar algunas cosas, ¿ok? Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo maestro, ¿va? Que es que era música maestra, pero aquí es versículo maestro, okay, el que proyecta aquí.
Miren, Isaías capítulo 9, versículo número, ya sabemos cuál es, ¿no? Versículo, ese es uno de los pasajes que leímos ahí, 9:6 de Isaías. Este es uno de los pasajes que dejamos que para meditar. ¿Por qué? Porque lo vamos a leer, lo vamos a examinar aquí un poquito más, un poco más a detalle, no mucha profundidad, porque pues hermanos, de verdad hermanos, aquí nos desvelamos, así que, ¿cuántos tienen tiempo para el Señor? ¿Sí? ¿No nadie? Bueno, pues ya. No, y nadie dijo amén, porque si me creen que me quedo, ¿no? Pues nos vamos, un día se los va a cumplir, hermanos, nos vamos hasta las 2 de la mañana. Así que prepárese, tráigase café un día, porque hermanos, hoy es la vigilia de la palabra. Ok, entonces, estén orando porque sí, para que sí pase, no para que no pase. Bueno, 9:6 de Isaías, fíjense lo que dice ahí, porque un niño nos es nacido, ¿ok? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos que hará esto, ¿ok? Hasta ahí. Ahora, vamos a analizar aquí algo. Vamos a ver un poquito del contexto original de este pasaje. Miren, el profeta Isaías no escribe en el vacío ni está pensando primero en Roma, porque en ese tiempo no estaba la situación. Cuando Isaías escribe esto, no estaba la situación como estaba en los días de Jesús, ¿ok? Lo que sucede es que Isaías profetiza o escribe esto inspirado por Dios en un tiempo de crisis nacional, porque también había una crisis nacional, solo que no era Roma. Había una amenaza a Siria y también ahí en esa época había una decadencia espiritual en el pueblo. Esto del contexto histórico nos van a ayudar a entender el pasaje. También, Judá, la tribu de Judá, tiene reyes. Acuérdense que el reino se dividió, ¿se acuerdan? Cuando después de Salomón se cumple la profecía que Dios le dio a David. Se dividió el reino, la espada sobre la casa de David. Entonces, después de Salomón, el reino del norte, que fueron las 10 tribus, se separó del reino del sur, que fueron 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, ¿ok? Entonces el reino del sur, que es el reino de Judá, por eso se le dice al Señor el león de la tribu de Judá, el reino de Judá es donde se quedan más, donde vemos, cuando leemos la historia, es donde hay más, hubo un poco más de fidelidad a Dios en los reyes. Los reyes del reino del norte, que se quedó como el reino de Israel, el reino del norte, ellos no fueron tan apegados a las leyes de Dios. Ellos se paganizaron más y más rápido. Pero el reino de Judá, la parte del sur, permaneció un poco más fiel por más tiempo. Entonces Judá tiene reyes, templo y religión, pero a pesar de todo esto carece de una fidelidad interna, a pesar de todo. El problema principal no es político, era espiritual. ¿Ok? Entonces el pueblo no necesitaba, por eso Isaías, ahorita vamos a ver las frases, el pueblo no necesitaba primero un ejército. ¿Qué era lo que necesitaba? Un gobierno justo. Ahora, la frase, un niño nos es nacido, aquí no nos vamos a meter en las etimologías de las palabras, nada más la frase vamos a sacar el principio general, o la idea. Aquí miren, ya hay una tensión para muchos judíos de la época de nuestro Señor Jesús, que pasaron por alto. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando, esta frase no está hablando de un guerrero. ¿Qué dice la frase? Un niño, ¿ok? Entonces no habla de un guerrero adulto que aparece con una espada. ¿Cómo nació el Señor? De una virgen, ¿siendo qué? Un niño. O sea, no nació con una espada y a ver, no. O sea, no empezó haciendo eso. Habla de fragilidad. O sea, un niño es frágil, ¿sí o no? Un niño, en muchos casos, pues, bueno, un niño natural está indefenso, o sea, no puede hacer nada contra alguien grande. Entonces, la figura de un niño nos habla de fragilidad, de un inicio pequeño, de un proceso, porque el niño para convertirse en adulto tiene que pasar un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y todavía estamos en ese proceso, ¿verdad, hermanos? O ya no creo, bueno. No, yo creo que para los lados, hermano, dice, bueno, hay que regular la dieta ahí. Entonces, es un proceso, ¿ok?
Entonces en la mentalidad hebrea, fíjense esto, eso es algo irónico, pero aquí se le, como luego decimos, se le fue esta cabra al monte con todo y el demás rebaño. Porque miren, en la mentalidad hebrea, Dios suele empezar o comenzar las cosas desde lo débil. ¿Ok? Esto es algo que Dios hace, usualmente lo vemos en el Antiguo Testamento. Desde lo débil para avergonzar a lo fuerte. Por eso tiene sentido en el Nuevo Testamento cuando se escribe esto, ¿se acuerdan? De lo más vil y no menospreciado, ¿qué dice? Escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar, ¿se acuerdan con el dice Pablo? A lo fuerte y a lo sabio. Hermanos, no crea que Dios por su amor nos rescató, pero no somos la crema innata de la humanidad, ¿sí me explico? Que luego de repente porque somos cristianos, no, a mí nada me debe, me hace el viento lo que le hizo Juárez, sino porque soy hijo de Dios, ¿no, hermanos? Eso es orgullo, eso no entra en un hijo de Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Entonces, desde lo débil para avergonzar a lo fuerte, esto es lo que Dios hace siempre. El Mesías, entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, no irrumpe conquistando. ¿Sí me explico? Irrumpe creciendo. Esto por sí mismo ya contradice una expectativa de liberación inmediata. ¿Ok? Aquí ya tiene sentido porque nuestro Señor Jesús no se levantó en armas. Porque no peleó contra Roma. Porque pudo haberlo hecho, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. ¿Tú crees que no puede enviar mi Padre un ejército de ángeles? Los hacen polvo. Pero mi reino no es de este mundo, le dijo. Fíjense, Pilato sin saber, digo, a lo mejor ya cuando estuvo cara a cara con Dios, pero sin saber, recibió, hermanos, una revelación tan profunda. Tal vez en ese momento no lo captó. Quién sabe si algún día, eso ya no lo dice la Biblia, ya no lo sabemos. Pero que el Mesías le dijera, mi reino no es de este mundo, hermanos, es algo increíble. Pero bueno. Ahora, la siguiente frase, el principado sobre su hombro. Aquí ocurrió una lectura reducida. Miren, en el siglo I, la lectura popular era que el gobierno era poder político visible y el principado, o sea, el principado habla de un dominio territorial inmediato. Esta era la lectura popular de este versículo en aquella época, o en el siglo I, ¿ok? Durante mucho tiempo lo fue y todavía lo sigue siendo, de alguna manera. Pero ¿cuál es una lectura un poco más profunda de esta frase? Miren, pero desde la cultura hebrea. En la cultura semita, hermanos, acuérdense que los pueblos semitas son todos los que descienden de Sem, ¿ok? En la cultura semita, el hombro representa tres cosas. ¿Qué representa? Responsabilidad, representa carga y autoridad moral. ¿Ok? Esto es lo que representa. No es solo poder para mandar. Fíjense esto. Es capacidad para sostener. Nosotros, los hombres, por lo regular, nos echamos cosas pesadas al hombro, ¿sí o no? Para cargarlas. Ese es el simbolismo, ¿ok? Entonces, fíjense. Nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que carga? El pecado, la injusticia y el peso del pueblo. Entonces, antes de gobernar las naciones, gobierna el caos de el ser humano en el interior. Desde lo que hay, o sea, el caos que traemos, pues, es lo que viene a gobernar, o lo que quiere gobernar. Antes que todas las naciones, quiere gobernar nuestro corazón. Y luego vienen los títulos mesiánicos, ¿ok? Aquí la teología se vuelve incómoda para una lectura militarista, ¿no? O militar. Porque dice, príncipe de paz, en hebreo, Sar Shalom, ¿ok? Shalom, hermanos, no es una ausencia de guerra, ya sabemos lo que quiere decir, pero lo que significa es orden, es plenitud y es una restauración integral. Eso es lo que quiere decir. Sar Shalom, príncipe de paz. Un Mesías violento, o sea, es orden, plenitud y restauración integral, lo que nos da a entender la palabra Shalom. ¿Ok?
¿ok? O Shlamón, en el hebreo a veces no se dice tanto la... Entonces, en el hebreo antiguo. Entonces, un Mesías violento contradice su propio título, porque él tenía que ser un príncipe ¿de qué? De paz. ¿Cómo entonces iba a hacer una aquelarre ahí? No, tenía que cumplir el principio y el significado del título príncipe de paz, el Zar Shalom. Entonces, ¿cómo iba a ser la guerra? Pues se contradecían, ni siquiera se estaban dando cuenta, pero así es como lo entendían. Y luego viene otra frase, otro título, Dios fuerte. Fíjense, no describe una fuerza bélica, ¿ok? De ejército, sino un poder salvador. La fuerza de Dios en Isaías siempre se manifiesta. ¿De qué manera? Liberando, sanando y restaurando. Si usted y yo le ponemos atención en este caso al libro del profeta Isaías, cómo Dios manifiesta su poder y su poder salvador, o la fuerza de Dios se manifiesta liberando, sanando y restaurando. No destruyendo pueblos, no haciendo así la guerra súper violenta, rescatando, sino más bien sino más bien es un pleonasmo, sino rescatando personas. Entonces, aquí nos vamos a quedar, todavía faltan otras frases, ¿ok? Los legisladores de su imperio no tendrá fin, sobre el trono de David, y bueno, ahí nos vamos a quedar. Estas dos frases las vamos a dejar pendientes para la siguiente ocasión. Ok, volvemos a leer el pasaje, hay que meditarlo otra vez para venir un poco más ya aclimatados. Porque después de aquí vamos a examinar un poquito el capítulo 11 también de Isaías, ¿ok? Para ver cómo ellos lo entendieron, pero pues también entender cuál es una lectura más apegada al original, ¿ok? Pero bueno, aquí nos vamos a quedar y si el Señor lo permite, la próxima clase cristología ya continuamos aquí. Pero quiero recordar que no estamos entrando, o sea, no nos estamos todavía adentrando tan a profundidad, O sea, esto es algo no tan profundo, porque aquí ya tendríamos que meter la etimología de las palabras y entonces esto no lo voy a explicar así, sino que de las frases vamos a sacar la interpretación, ¿ok? De lo escrito ahí, de lo que quiere decir, vamos a encontrar, vamos a sacar, no le vamos a meter, eso es eisegesis, ¿se acuerdan? Eisegesis es interpretar lo que el texto dice según lo que está escrito, ¿ok? No como yo me imagino. Ahora, aquí lo vamos a dejar, pero sí meditemos otra vez este versículo, ¿ok? Isaías 9, 6 al 7, ¿ok? Y si el Señor lo permite, se va a poner muy interesante, hermano, ¿no les da gusto? ¿Sí? Se va a poner muy interesante porque vamos a explicar mucho simbolismo del Antiguo Testamento, y cuando estemos en la parte de ya cuando expliquemos cómo en el Señor Jesús se cumplen todos los símbolos de la ley, ¿ok? Va a ser muy interesante. Entonces, pues, tráigase su cuaderno, tráigase su pluma, tráigase el corazón sobre todo, ¿verdad? Y aprender la palabra, amén. Les vamos a orar y aquí lo vamos a terminar, y si el Señor lo permite, la siguiente, ahora sí, hermanos, ya les prometo que terminamos para empezar en la que sigue todavía, ¿ok? Oremos, si el Señor permite, nos vemos la próxima semana, amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya porque nos has permitido estar aquí, por este tiempo de estudio que nos concediste, este tiempo de clase, Señor. Oramos, Padre, para que esto que hoy estamos aquí aprendiendo, Señor, primeramente sea de edificación para nuestra fe, pero también que alimento espiritual. Y si así lo permite, Señor, algún día tú nos das la oportunidad de poder defender nuestra fe desde la humildad, desde el agradecimiento y con toda la seguridad y con toda la fe, Señor, de que hemos creído en el Dios único y verdadero, y saberlo explicar y saberlo defender conforme tú nos prestes la capacidad para hacerlo de manera clara, para que aquel que nos oiga pueda escuchar la voz tras la voz, pueda escuchar tu voz y pueda ser, Señor, convencido de su pecado y pueda venir al arrepentimiento. Más que cualquier otra cosa, esa es la finalidad y debe ser siempre la finalidad de nuestras palabras, que te conozcan a ti, el único y sabio Dios, Señor. Llévanos con bien, rogamos, Padre, que nos conceda llegar con bien a nuestros hogares.
Guárdanos de cualquier enfermedad, de cualquier accidente, de cualquier cosa que se pueda presentar en el camino. Cuídanos en el camino de regreso, cuida nuestra casa, aquellos que nos esperan en casa. Y si aún no fuésemos librados de nada de estas cosas, como lo dijeron los amigos de Daniel, te serviremos, oh Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima clase.